En este primer capítulo del nuevo curso de edición mediante el programa Adobe Photoshop de nivel medio avanzado, os voy a hablar de los distintos modos de fusión que son ni más ni menos que los modos en que interactúan las capas unas con respecto a otras, dando por sentado que conocéis el funcionamiento de Photoshop, su interface y su estructura, sobre todo de funcionamiento mediante capas apiladas en la ventana de capas. He abierto una fotografía, es una fotografía en fase de elaboración, y sobre ella vamos a explicar estos modos tan importantes. Los modos de fusión de capas están dentro de la ventana de capas, en esta pestañita. Veis que el que tenemos es normal y son todos estos que hay aquí. Como veis, están separados mediante líneas horizontales en distintos grupos, una especie de grupos. Obviando el primero, que es el modo normal y modo disolver, que tendrá una aplicación muy concreta para una serie de cosas muy concretas en fotografía, muy pocas, los distintos grupos que forman estas líneas tienen efectos similares o semejantes, o que conducen a cosas parecidas, por decirlo de alguna forma, con muchísimas diferencias entre ellos, pero parecidas. Este grupo, todo las distintas funciones de fusión que en él hay, tienden siempre a oscurecer. En el siguiente tienden a aclarar. En todo este, todas afectan al contraste. Aquí se efectúan operaciones matemáticas entre capas. Será muy importante, sobre todo para hacer ventanas de ayuda o para hacer selecciones. Sobre todo, quizá para esto último, hacer selecciones. Y este último tiene que ver con el color de la imagen. Básicamente afectan al color, a la luminosidad y al tono. Bien, bueno, pues dicho esto, vamos a empezar por el principio, que además es de lo más importante. Quizá no tanto oscurecer, sí será multiplicar, y sí serán aclarar, y sí serán trama. Vamos a comenzar por oscurecer. Decir además que tanto el modo oscurecer como el modo aclarar son prácticamente iguales pero opuestos, y así sucesivamente con cada uno de ellos. No es exactamente del todo, pero prácticamente. Los comportamientos son muy similares. Vamos con el primero de todos ellos. Para ello voy a crear una nueva capa. He utilizado la forma de darle a la ventanita de nueva capa que tengo aquí en el menú de capas, o la ventana de capas. Creo una nueva capa y en esa nueva capa voy a pintar un degradado. Cojo la herramienta de degradado, me pongo en el extremo y pinto un degradado de lado a lado. Vale, bueno, pues lo que tengo, voy a centrar el zoom, encajar en pantalla, lo que tengo, porque estoy diciéndole que esa nueva capa se fusione con la anterior de forma normal, pues lo que estoy teniendo no es ni más ni menos que la visualización de la capa superior, porque cuando se fusiona de forma normal prevalece la primera, con lo cual el modo de fusión normal ya lo tenemos perfectamente claro, por lo menos para las capas de píxeles. Otra cosa será para las capas de ajuste que veremos más adelante. Sin embargo, si yo cambio este modo de fusión por el de oscurecer, pues tengo esta representación. Y en esta representación, ¿qué es lo que hay? Bueno, pues cuando dos capas se fusionan en modo, mejor dicho, cuando una capa se fusiona con el resto en modo oscurecer, lo que obtenemos siempre en la imagen, en la vista, es los píxeles más oscuros de cada una de las dos capas. Es decir, enfrentando una capa y la otra, píxel a píxel, siempre tendremos la representación del más oscuro. Por eso tenemos esta cosa tan rara, porque la capa de abajo es una capa de tonos uniformes, de píxeles más negros primeros hasta llegar a un blanco puro al final. El primer modificador que podemos introducir para variar esta fusión es simplemente variar la opacidad. Fijaros que variando la opacidad ya no obtengo ese efecto tan psicodélico que obtenía antes. Ya parece que esto me puede empezar a servir para algo. No para mucho, porque en realidad, como lo que tengo debajo son grises en esta parte de acá sobre todo, pues al tener grises en esta parte de la imagen, si yo hago zoom, lo que me están saliendo en la imagen son esos tonos grisáceos, con lo cual no me va a servir como mucho, no me va a servir. Voy a encajar la imagen de nuevo. No me va a servir mucho en edición, salvo para algunas cosas concretas que llega el momento las veremos. Bien. Sin embargo, si yo esto mismo utilizo el modo multiplicar, lo voy a volver a poner al 100%. Fijaros que ahora está oscureciendo también, pero no está pasando exactamente lo mismo.
En el modo multiplicar lo que ocurre es una función, lo que tenemos representado es una función matemática, sin más. El equipo coge píxel a píxel la imagen, multiplica los valores y los divide entre dos. Lo que coloca en pantalla es ese resultado. Por eso, cuando multiplicamos, siempre vamos a obtener una función de oscurecimiento. Y en los blancos apenas si vamos a tener ningún efecto. Porque multiplicar un 1 por 1, cuando hablamos de luminosidad 0, luminosidad 1, multiplicar 1 por 1 es siempre 1, es decir, que el blanco no va a cambiar, el negro, sin embargo, sí va a cambiar, siendo más negro puro al principio para ir degradando posteriormente. Al igual que en la capa oscurecer, el primer modificador que podemos tomar es el modificador de la opacidad de la capa. Y ahora sí. Ahora, como el resultado, y antes lo dije mal porque dije que era el resultado de multiplicar píxel a píxel y dividir por 2, no es cierto, es el resultado de multiplicar sin más y obtener y representar ese dato, perdón, en pantalla, el resultado obtenido representado en pantalla, pues ahora sí me sirve. La capa multiplicar sobre un degradado, actuando sobre un degradado, sirve para hacer que tener un oscurecimiento en una parte de la imagen según de una forma degradada según el mapa de bit de la imagen superior. Dos diferencias y una utilidad. De momento la capa multiplicar me sirve para cerrar una imagen. Yo mediante ese degradado, si ese degradado incluso, si tirara otro degradado distinto y ahora le dijera que ese degradado fuera, he seleccionado el radial y lo hiciera de esta manera, pues ese degradado radial ha tendido a hacer esto, me ha aclarado, oscurecido en el centro y aclarado en los extremos. Evidentemente puedo tomar tantos degradados de estos como quiera, porque podría hacer igual de la misma manera. Tengo el degradado, me coloco en su sitio en la capa vacía, he pinchado el degradado y tomo un degradado más abierto todavía, me subo más hasta arriba y bueno, tengo una curva de degradado mayor en la misma línea. Si ese degradado, por ejemplo, yo lo invirtiera, le doy invertir, le digo que haga lo mismo, el efecto va a ser ahora totalmente contrario. Me ha oscurecido los bordes manteniendo la luminosidad en el centro. Tiene por tanto una aplicación clara el uso del modo de fusión multiplicar para oscurecer parte de la imagen y que podemos controlar con la opacidad. Voy a volver al degradado normal, voy a utilizar este degradado, no lo voy a colocar en modo invertir y voy a volver a repetir el degradado. Tengo ya el degradado en su sitio. Modo multiplicar y 32%. La parte de la imagen de la izquierda está más oscura que la derecha. Bien. Utilización con una capa de bit que he generado. ¿Pero puedo utilizar esto con la misma capa? Bueno, pues veámoslo. Tiro esto abajo y ahora aprovecho aquí para aplicaros el flujo de trabajo. Digamos que estoy ahora mismo, y si me voy al panel de historia y deshago todo lo hecho y me quedo aquí, estoy ahora mismo tal y como tenía la imagen en el momento cero. Aprovecho para explicaros algo de mi flujo de trabajo. Yo siempre hago lo siguiente: una vez que tengo el revelado RAW, me lo traigo a Photoshop como objeto inteligente y lo primero que hago es nuevo objeto inteligente mediante copia. No duplico, sino nuevo objeto inteligente mediante copia. Esta capa la rasterizo, es la que voy a utilizar de partida, y la capa de abajo, la capa que es el RAW directamente, lo suelo renombrar, pero en cualquier caso lo bloqueo y lo desactivo. De esta forma tengo mi revelado RAW sin ninguna posibilidad, salvo que lo haga explícitamente, de desbloquear, de modificar, y tengo una capa raster sobre la que empezar. Bueno, pues entonces, siguiendo en esa línea, voy a duplicar la capa y ahora tengo dos capas iguales. Está en fusión normal y claro, lo esperado es que si las coloco en modo oscurecer, pues no pase nada, porque todos los píxeles son iguales. Al ser todos los píxeles iguales no nos va a oscurecer. Recordad que nos mostraba los más oscuros, no tiene por qué mostrarnos los más oscuros, porque son todos iguales. Sin embargo, en multiplicar sí. Los blancos no van a cambiar cuando sean blancos puros, y cuanto más se parezcan al blanco menos van a cambiar, pero conforme se vayan alejando de la máxima luminosidad y vayan tendiendo hacia los negros, cuando hablo de blanco me refiero a luminosidad, pues sí, van a oscurecer. ¿Y de qué manera? Bueno, pues
La forma de utilizar esto es jugar con el factor de opacidad y ya tengo, como veis, efectos válidos y posibles, que es cierto que se pueden generar con curvas sin ningún tipo de problemas. Lo cual me lleva a explicaros cómo funcionan las capas de ajustes, en este caso solo de curvas. Voy a desactivar esta capa y voy a crear una capa de curvas encima, y la voy a fusionar en modo multiplicar. Fijaros que la representación que tengo en la imagen es exactamente igual que la que tenía. Voy a dejarla aquí, voy a dejar esta al 100%. Es exactamente igual esta que esta. Es decir, que una capa de ajuste, sea la que sea, en el caso de este concreto, la de curvas, se comporta frente a la fusión hacia las demás como si yo hubiera aplicado en la capa de píxeles esa curva. Por tanto, sin ninguna modificación, la capa de píxeles en modo multiplicar se comportaba haciendo esto. Sin ninguna modificación en la curva, la capa de curva se comporta exactamente igual que lo haría la capa de píxeles, con la diferencia de que ahora yo puedo aquí modificar parámetros de esta curva, por ejemplo, de esta manera, e incluso, sí, bien, digo bien, de esta manera, y claro, ahora el resultado de la multiplicación ya no es igual que en el caso anterior, porque he alterado uno de los parámetros del ajuste. Por tanto, tip muy importante: el comportamiento de las capas de ajuste es el mismo que si hubiera agregado una capa de bits, cuando no he hecho ninguna modificación todavía en el ajuste, no he tocado ningún parámetro del ajuste. En el momento en que he tocado parámetros del ajuste, tengo los parámetros del ajuste, los mismos que podría hacer si yo cojo esta capa y me voy al método antiguo destructivo, ajustes, curvas, y en ajustes, curvas, hago lo mismo que he hecho en la otra curva. Esto es lo mismo que esto, solo que esto es destructivo porque no puedo volver atrás, y esto es perfectamente no destructivo, puedo manipular con ello lo que quiera. Vale, pues entonces ya me voy a deshacer de esa capa y voy a jugar ya con la capa de curvas, y vamos a ver qué más cosas podemos hacer con este método de fusión, en este caso multiplicar, que tengo aquí. Bueno, lo primero que hemos visto es perfectamente bajar la opacidad, y una bajada de la opacidad ya tiene efectos más que notorios. Hemos bajado la luminosidad, hemos hecho que está multiplicando, que la capa de las altas luces no multiplique. Veamos la curva. Hemos generado en realidad una imagen en que hemos recortado las luces a la mitad. Por tanto, el efecto que tiene sobre las luces es de apagar también esas luces, pese a que se trate de una capa que básicamente tiende a oscurecer. Pues aquí conseguimos que incluso los blancos los oscurezcan, y el oscurecimiento general pues ha disminuido porque la rampa es menor, y además se ha ajustado el modo de fusión a 60. Bueno, hasta aquí parece que no tiene mucho interés. El interés de esto empieza a crecer cuando descubramos que, aparte de estos modos de fusión, luego tenemos modificadores a estos modos de fusión. ¿Vale? ¿Cómo he llegado aquí? Pues sí, en una parte de la capa, de la tirita de la capa, de su barrita de la capa, donde no haya nombre ni haya nada, hago doble clic y se me despliega este menú, que básicamente es lo que se denomina estilo de capa. El estilo de capa tiene una parte hacia la izquierda que en fotografía no suele tener mucha aplicación, nada más que pues lo veremos en su momento cuando hablemos de crear cosas más pictóricas, inventar, de agregar cosas para crear sombras y ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, esta sería la parte que sirve sobre todo muchísimo para textos, pero nos interesa esta parte de acá. Esta parte de acá, como veis, por una parte tiene las opciones de fusión, que fijaros, corresponden exactamente, lo que nos indica aquí, al modo de fusión que he elegido, de la capa en que estoy, y la opacidad de la capa. Y luego después una parte de fusión avanzada y una parte de fusionar sí, y en este caso está activada la parte de gris. Vamos con esta parte de fusión avanzada. ¿Qué es esto?
Bueno, pues estos son formas, modificadores al modo de fusión que van más allá del mero comportamiento del modo multiplicar, en este caso de cualquier otro modo de fusión que colocáramos. ¿Cómo se hace o en qué consiste? Bueno, pues en primer lugar, que podemos modificar la opacidad de relleno. Vale, bien. Aquí tenemos la primera diferencia, mejor dicho, la contestación a una pregunta que mucha gente se ha hecho. ¿Qué diferencia hay entre opacidad y relleno? Bueno, pues ninguna, cuando todo esto no ha cambiado, y toda cuando los modos de fusión avanzada se han modificado, porque la opacidad juega con todo y el modo de relleno solamente juega con el modo en que esto se aplica al total. ¿Vale? Quizás veamos un ejemplo a lo largo del curso, pero la explicación yo creo que se entiende fácilmente. Bueno, pues en primer lugar, después de la opacidad de relleno y esa aplicación, lo que podemos hacer es que la fusión no se aplica al canal rojo, ni se aplica al canal verde, aunque sí se aplica al canal rojo, es decir, podemos seleccionar en qué canal de los 3 canales RGB se aplica. Más interesante quizás aún sea la cobertura que tiene esto, cobertura superficial, cobertura ninguna. Cobertura ninguna, cobertura superficial, cobertura profunda. No os voy a complicar la vida con esto y de momento lo vamos a dejar en cobertura ninguna, que es la habitual. Y la última de las funciones, el fusionar sí, que como veis tiene gris, se refiere a la luminosidad cuando habla de gris, rojo, verde y azul, sí tiene una importancia muy grande. Fijaros lo que ocurre. Si yo muevo estos deslizadores, su fusionar sí gris, fijaros cómo la imagen comienza a desaparecer parte de los efectos de la fusión hasta desaparecer del todo. ¿Qué es lo que significa esto y cómo debe interpretarse? Pues debe interpretarse de la siguiente manera. Como veis, se refiere por una parte a esta capa y a la capa subyacente. La capa subyacente es lo de debajo, la agrupación de todo lo que hay debajo. Esto lo que quiere decir es que define un rango de luminosidad en el que no se produce la fusión. Por ejemplo, si yo lo desplazo esto aquí hasta 34, quiere decir que no se va a producir la fusión tal y como la tengo prevista, modo de fusión, multiplicar en un rango que sea inferior a 34. Desde 34 y hasta 255 sí se produce. Pero claro, esto crea estos efectos raros, y es que, bueno, pues los que tienen 34 es un corte, digamos, muy brusco, y entonces genera, pues, estas historias. ¿Cómo conseguimos que no genere esas historias? Pues de esta manera. Pulsando la tecla Alt, si os dais cuenta hay dos deslizadores, pulsando la tecla Alt y situándonos en el de la parte de la derecha, pulso la tecla Alt y a la vez tiro, y puedo abrir ese deslizador y colocarle donde me apetezca. Y defino el rango en el que no se va a producir la fusión, o sea, establezco en qué rango se va a producir la fusión y en cuál rango no, y en este caso lo que le estoy diciendo es que de 45 hacia atrás no se produzca la fusión y de 45 a 104 se produzca de una forma degradada. Por eso ya no tenemos ese efecto de corte y por eso ya la utilidad de este modo de fusión ya empieza a ser algo real. Normalmente yo suelo utilizar, cuando edito de esta forma, suelo hacer esto. Hago un degradado lineal desde 0 hasta 255 para el modo de fusión multiplicar en esta capa con respecto a la de abajo. En este caso, si lo hiciera en la subyacente sería exactamente igual. Esto lo que establece es con respecto a qué se produce la fusión. En este caso estoy utilizando el de esta capa. El efecto que podéis ver es este. He obtenido, al estar aplicado tal y como había vinculado esta curva, bajando esa curva de esa forma, de un oscurecimiento de las luces y un oscurecimiento general de la imagen, pero muy degradado. O sea, me sirve para hacer de una forma sencilla esto. Yendo a más, otra forma de utilizarlo es simplemente llevarlo aquí, dejar la curva como estaba, incluso a jugar con otras curvas. Veis que ahora los blancos también se han oscurecido, pero los he
he degradado el efecto de la fusión multiplicar a lo largo de todo el espectro de luminosidad. Esto lo puedo cambiar en cualquier momento, cojo otra vez el gotero de negro y restringo la zona en la que se produce, no quiero que me afecte tanto a los negros, y circunscribo la zona a donde quiero que se aplique el efecto. Ojito con no juntar mucho estos tiradores, tener un degradado amplio, porque si los juntamos mucho tendremos efectos parecidos al de solarización. Fijaros cómo se produce ahí ese efecto de solarización, es decir, que hay píxeles contiguos que tienen una diferencia importante, que excede quizás eso, y entonces se produce esta especie de cosa empastada. Ojito con esto para aplicar correctamente el ajuste. La pregunta que todos os estáis haciendo es decir, si tenemos las máscaras de luminosidad, ¿por qué no has empezado por las máscaras de luminosidad? Pues mirad, esto en realidad son máscaras de luminosidad. Lo que ocurre es que las máscaras de luminosidad son difíciles de automatizar y desde luego mucho menos después de unos cuantos ajustes de convertir en nada, es decir, en algo que se pueda aplicar de un solo golpe para una serie de imágenes. Y sin embargo, este método de trabajo sí me permite automatizarlo completamente e incluso agruparlo para de un solo toque mediante lo que se llama consulta de colores, una capa de ajuste de consulta de colores que de esta forma me permite generar un LUT del formato Cube o del formato 3D LUT con el que aplicar de golpe todo un efecto igual a distintas fotografías con resultados absolutamente magníficos. Y hasta aquí lo que quería explicaros de esta capa de ajuste, y este será el punto de partida para el siguiente capítulo en que seguiremos avanzando con los modos de fusión desde este punto. Así que muchísimas gracias por su atención, por vuestra atención, y espero que os haya resultado interesante.